y Dolia Esteves, que le ha dado seguimiento ampliamente al caso Kiki Camarena, Caro Quintero. Y pues ahora nos encontramos en esto. Dolia Esteves, ¿cómo se ve desde Washington? Adelante, te escuchamos con gusto. ¿Qué tal? Buenos días a ti, el auditorio, en este lunes. Pues sí, como sabemos, durante casi 4 décadas el arresto y enjuiciamiento de Rafael Caro Quintero ha sido pues la prioridad máxima y una especie de obsesión personal de la DEA. De ahí que la noticia de su detención después de 37 años de haberlo acusado de ordenar la tortura y el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985, pues fue motivo de celebración aquí en Washington, pero también de sorpresa, Luis Alberto, porque contradice en cierto sentido la política del presidente López Obrador de no priorizar la captura de grandes capos. Su caso ha sido sin duda alguna una enorme piedra en el zapato de la relación bilateral durante casi 40 años. Y ya vimos la reacción de la jefa de la DEA, que de inmediato dijo que quería felicitar a su personal de la agencia en México por su participación en el arresto después de un poco dramática de años de sangre y lágrimas. Sin embargo, pues el embajador de Estados Unidos en México, siempre protegiendo la relación particularmente con el presidente López Obrador, aclaró que el operativo lo llevó a cabo exclusivamente la Marina Mexicana. Es decir, le corrigió la plana a la señora de la DEA. Ahora, hay que dejar en claro esto. Si bien, en efecto, y no se les quita ningún mérito a la Marina, sino todo lo contrario, hicieron un papel excepcional en la detención, fueron ellos, precisamente los marinos, los que ejecutaron el operativo táctico de detenerlo, pero esto no se hubiera logrado sin los recursos materiales de inteligencia, de espionaje, de drones que sí dio la DEA, probablemente desde Estados Unidos, probablemente también en México, pero sí hubo una colaboración de la DEA a nivel de inteligencia y de apoyo, pero no fue como el caso de el Chapo Guzmán, donde la DEA sí estuvo en el terreno, los agentes de la DEA hombro con hombro con la Marina. Eso no ocurrió en esta ocasión. Y lo cierto es que a partir del 2020, superada ya la pandemia donde un año y medio donde las agencias estadounidenses suspendieron sus operativos en México, se desplegó de una manera masiva las tácticas y las tecnologías que usaron en la persecución del Chapo en México, y ahora los blancos eran, número 1, Rafael Caro Quintero, y después el Mencho, el jefe máximo del cartel Jalisco Nueva Generación. Como digo, se logró esto con los recursos técnicos y de espionaje de la DEA, eso no hay duda. Y al margen de estos típicos choques entre diplomáticos y políticos, como lo vimos con Salazar y la señora Milgram, la prioridad es ahora, y una prioridad de inmediata, como dijo el procurador general Merrick Garland el viernes, es poder extraditarlo. Su polémica liberación en una prisión en Jalisco en 2013 indignó mucho a Washington, escalaron las fricciones, Estados Unidos pidió al gobierno de Peña Nieto reaprenderlo múltiples veces, y esa misma petición de aprenderlo ha estado en reiteración ante el gobierno de AMLO. Y bueno, eso es lo que tenemos. Existe mucha... Aquí en Estados Unidos, pues como sabemos, para poner esa presión, desde ese año del 2013, el Departamento de Estado elevó la recompensa por información que lleva a su paradero de 5 a 20 millones de dólares. El FBI lo puso en primer lugar de su famosa lista de 10 fugitivos. Una corte del Distrito Este de Nueva York ordenó la confiscación de múltiples 6 inmuebles o 5 inmuebles que están en el área metropolitana de Guadalajara. La corte aquí alegó que esas propiedades cuyos títulos están a nombre de Elizabeth
Elenes de Caro y Héctor Rafael Caro Elenes, que son la presunta esposa e hija de hijo del capo, fueron adquiridos entre 1980 y 2015. En un momento dado se estimó la fortuna de Caro Quintero en $5,000 millones. Allá cuando era el rey era este personaje que pues se volvió famoso, se volvió tan por famoso pagar la deuda. Una serie de sí, y que incluso ofreció pagar la deuda. pagar la deuda mexicana. Exactamente. Era tan rico y era un tipo muy excéntrico, ¿no? Que le gustaba llamar mucho la atención, pero ese fue un estimado que se hizo en ese momento. Entonces, México, pues, desde luego, nunca confiscó nada de sus propiedades, siguen intactas según una orden judicial aquí en Estados Unidos, no muy apenas girada hace poco. Y vamos a ver cómo procede esto. Ahorita el enfoque central está sobre la extradición. Él está tras las rejas en el altiplano, pero sí existe esta orden de extradición vigente y pues Estados Unidos quiere que se lo manden de inmediato. Yo digo que sí se va a extraditar, tiene que extraditarse. De hecho, la aprehensión que realizaron los marinos fue precisamente con el efecto de poderlo extraditar. Pero obviamente, si en efecto tiene los recursos que le atribuye la Corte neoyorquina, pues esto puede dilatar, porque puede meter un amparo y puede meter otro amparo, aunque desde el año pasado se agotó todos los amparos. Un juez el año pasado dijo que ya no tenía recursos. Entonces va a depender mucho en qué deciden las cortes allá, y finalmente el que firma la extradición es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una vez agotado, Dolia, sí, la SRE, o sea, Marcelo Ebrard, una vez agotado todos los recursos legales que tiene a su disposición. Tengo que hacer un corte, vuelvo contigo, Dolia. ¿Me permites? Sí. Estoy con más información aquí en el Proyecto Puente. Estoy hablando con Dolia Esteves desde Washington, la detención de Caro Quintero. ¿Qué significa en Estados Unidos? Era entonces el FBI, me decía Dolia, subió la captura del de 5 a 20 millones de dólares, la recompensa. Por ejemplo, sintomático, esa cantidad era el más buscado del FBI, Dolia Esteves también, o de los más buscados. Bueno, estaba en la lista, ¿no?, de 10 más buscados, sí, son 10. 10. Los más buscados, o sea, tienen el mismo nivel de intensidad en la búsqueda, ¿no? Pero sí, estaba entre los 10 más buscados. Ahora, me preguntaba sobre Bartlett. Sí, el caso Camarena. Kiki Camarena, Caro Quintero, Bartlett, ese vínculo, ese triángulo, es decir, ¿y qué significa esto, Dolia? Sí, mira, es algo que yo vi que se ha mencionado muchísimo, sobre todo en las redes sociales. Y obviamente nadie niega que Manuel Bartlett es y ha sido desde 1985 que asesinaron a Camarena, una persona de interés para las agencias estadounidenses, para el Departamento de Justicia. Lo que quiere decir es que no existe, hasta lo que sabemos, una acusación formal en contra de él, sino que existe el interés de interrogarlo, de tenerlo frente a una comparecencia judicial por parte de Estados Unidos para saber qué sabe. Él fue el secretario de Gobernación de 1982 a 88, precisamente durante el tiempo el año que que torturaron y asesinaron a Camarena. Y como sabemos, entonces, ya no es el caso, pero entonces el secretario de Gobernación era el hombre fuerte, era el hombre más fuerte políticamente, y tenía a sus servicios lo que era la Dirección Federal de Seguridad, que era una agencia de inteligencia y de represión política en todo el sexenio de Miguel de la Madrid. Ahora, en un juicio en Los Ángeles en 1992, Bartlett fue acusado por 2 informantes pagados por la DEA, cabe recalcar, de haber estado presente en una reunión donde se discutió el asesinato de Camarena.
y luego en la residencia, aquella famosa residencia en Guadalajara, en Lope de Vega, donde fue torturado y asesinado en el 85. Bartlett hasta este día rechaza tajantemente esos alegatos y los atribuye a una conspiración en su contra. Esto te lo dijo a ti en una entrevista que le hiciste, que la recuerdo muy bien, creo que fue en 2017, en 2017, donde dijo que sí, que desde entonces, pues que no ha viajado a Estados Unidos. Y es cierto, no ha viajado a Estados Unidos porque teme que le pidan o lo obliguen a este interrogatorio que tiene pendiente desde entonces. Entonces, ¿qué va a surgir en este juicio? Que obviamente primero México tiene que extraditar a Caro Quintero, pero en el momento dado en que ya se inicie un juicio, no sé si va a ser en Los Ángeles o va a ser aquí en Nueva York, probablemente aquí en Nueva York, porque la acusación del 2020 en contra de Caro precede hasta cierto punto. O sea, hay muchos interrogantes, porque tú sabes que en México ya Caro Quintero fue condenado por el asesinato de Camarena. Aquí no ha sido condenado, pero yo no sé si porque, o sea, esto de que no se puede acusar a alguien del mismo delito dos veces, pero no sé si porque es una jurisdicción extranjera, en este caso Estados Unidos, si se pueda. Esa es una cuestión que deben de responder los juristas y los abogados. Pero como quiera que sea, existe otra acusación contra Caro Quintero, más reciente, del 2020, en la Corte de Nueva York, y probablemente que es donde vaya a terminar. El caso es que una vez que esté aquí y que haya juicio, puede surgir el nombre de Manuel Bartlett, sí puede surgir. Entonces, obviamente eso pues es una preocupación para Bartlett y supongo que para la 4T y el gobierno de López Obrador, que lo tiene como secretario, como jefe de la Comisión Federal de Electricidad. Y esa es la situación. Primero hay que ver cuándo lo extraditan. Eso también va a ser una prueba para estas versiones que he escuchado, o análisis de que la detención de Caro Quintero es una señal de que ha mejorado la colaboración entre Estados Unidos y México en el aspecto de seguridad y de procuración de justicia, que se deterioró tanto pues por varios hechos ocurridos durante este gobierno, principalmente pues la detención de Cienfuegos, del general Cienfuegos, que indignó mucho al presidente López Obrador, que tuvieron que regresarlo a finales del 2020, pero puede ser que sí, que ya haya una colaboración mejor y que esto sea una señal de que así son las cosas, que están colaborando a pesar de la política de abrazos no balazos, pero yo creo que la prueba definitiva que podemos ver de que ya están mejores las relaciones es si lo extraditan y cuándo lo extraditan. Exacto. Y como dices, lo de la Corte de Brooklyn, que ese es nuevo, el 2020, es por la acusación de que nomás, Dolia, para aclarar, la que llegó por No, acá. eso es por tráfico de drogas, desde 1980 y tantos hasta 2015, o sea, cubre un margen muy amplio y no hace mención, o si lo menciona, pero no está acusado de la tortura y asesinato de Camarena. Ese es el primer juicio, el primer encauzamiento que le impusieron en 1985 en una corte en Los Ángeles. Pues vamos a estar pendiente de la conclusión, porque esto tiene mucho. Conclusión, Dolia Esteves. Pues la conclusión es esa, ¿no? Aquí están celebraron pues obviamente la detención de este individuo que los había obsesionado, pero particularmente a la DEA desde 1985, pero al mismo tiempo causó sorpresa porque contradice la política de AMLO y una sorpresa, vamos a decir que positiva, y quisiera Washington pues que se los mandaran de inmediato, porque sí, no hay duda, y esto lo mismo lo reconocen las autoridades mexicanas, que el arresto se debió con fines de extradición, por una petición que presentó Estados Unidos desde el 2013,
desde que lo dejaron salir de la cárcel famosa de Guadalajara por una cuestión técnica. Eso indignó mucho al presidente Obama, a la DEA, a medio mundo, y desde entonces han puesto mucha presión, y particularmente la presión se escaló en el 2020 después de que ya terminaron con el juicio del Chapo y dijeron, bueno, ahora la prioridad son Caro Quintero y el Mencho. Pues ahí está la información, Dolly Esteves, te agradezco mucho como siempre desde Washington y estamos en contacto. Muchas gracias, buenos días. Gracias a ti.